Bien, chicos, entonces vamos a ver por aquí nuestro tema de progresión aritmética. Vamos a ir compartiendo aquí nuestras fórmulas. Primera parte viene a ser esto, donde nos indica los términos. Ahí está. Listo. Y ahí tenemos por aquí algunas explicaciones más, ¿no? A ver, acá tenemos una progresión aritmética, el cual son números que están a continuación de otro. La progresión aritmética, a diferencia de la progresión geométrica, que eso lo vamos a ver obviamente después, la progresión aritmética es cuando va un número a continuación de otro por medio de una razón aritmética, que en este caso es una suma o una diferencia, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber la razón aritmética? Simplemente restando dos términos consecutivos. Por ejemplo, si es que yo tuviese los siguientes números, vamos a suponer que sea el 2, después que aparezca el 5, después el 8 y después el 11 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de este conjunto de números, nosotros vamos a decir la razón aritmética es igual a 3. ¿Por qué? Porque de 2 para que llegue a 5 yo he tenido que sumarle 3 unidades. De 5 para que llegue a 8 igualito debe ser la misma cantidad, en este caso 3 también. Y supongamos que no sepas cuánto vale la razón aritmética, solamente basta con restar dos términos consecutivos. 5 menos 2 sale 3 y debe ser igual a 8 menos 5 igual a 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios elementos. Tenemos que identificar lo que se llama el primer elemento, el término enésimo, que también puede ser llamado el último término, el valor de n que representa el número de términos y el valor de r que sería la razón aritmética, es decir, de cuando en cuando está aumentando o disminuyendo, ¿sí? Hay una fórmula para calcular, obviamente, cada uno de ellos. Entonces, aquí vamos a ir especificando. Ahí está. Por ejemplo, aquí. Ahí te dice cómo calcular la razón aritmética, ¿no? Con fórmula sería así. La diferencia, si te das cuenta, la diferencia de dos términos consecutivos. El AN menos el anterior, porque cuando dice N menos 1 se refiere al anterior. Entonces, cuando tú restas dos términos consecutivos, ahí vas a encontrar lo que sería la razón aritmética. Si el valor de R es mayor que cero, significa que la progresión es creciente, igual que acá. Si el valor de la razón es positivo, obviamente es porque los términos están aumentando. Por eso se dice progresión creciente. Si el valor de R fuese negativo, quiere decir que está disminuyendo. Entonces la progresión sería decreciente. Aquí está lo que se llama el término enésimo, o también llamado el término general. El AN, que es el término enésimo, es el primer término, más el valor de n menos 1 multiplicado por R. Por ejemplo, acá, si nos pidieran calcular el término enésimo, sería de la siguiente manera. Yo diría, a ver, el término enésimo es igual al primer término, en este caso el 2, luego viene más n menos 1 multiplicado por el valor de R, es decir, de cuánto en cuánto aumenta o disminuye. Si hubiese sido menos 3, acá tienes que multiplicarle por menos 3. No te vayas a olvidar que es multiplicación, ¿ya? En este caso, como es positivo, es simplemente 3 por acá. Listo. Entonces va desarrollando 2 más el 3 multiplica el n, sería 3n menos 3. Y por último sería 3n, por acá es 2 menos 3. 2 menos 3 menos 1. Y ya está. Ya encontraste el término enésimo. ¿Para qué sirve calcular el término enésimo? Sirve para poder calcular cualquier término de la progresión aritmética. Si te preguntan, ¿cuál es el cuarto término? Simplemente el valor de n lo reemplazas por número 4. 3 por 4, 12. 12 menos 1, 11. Ahí está. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el término número 3? 3 por 3, 9. 9 menos 1, 8. Acá está el término 8. ¿Viste? En algunos casos te pide, ¿no? De repente, calcular el vigésimo término. ¿Qué significa? El término número 20. No te vas a poner a contar más 3, más 3, más 3, te vas a demorar.
Por eso necesitamos lo que se llama el término enésimo o el término general. ¿Listo? Bien. También debemos saber por aquí cómo calcular lo que sería el número de términos, porque en algún momento sí nos van a dar toda la progresión aritmética, pero nos van a preguntar cuántos términos tiene dicha progresión aritmética. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, para yo calcular el número de términos, o sea, el valor de n, vamos a restar lo que se llama el último término menos el primero entre la razón más 1. ¿Sí? Siempre es así. Último menos el primero entre la razón más 1. Por ejemplo, si yo tengo números consecutivos empezando desde el 1 y así sucesivamente hasta el número 10, para saber la cantidad de términos, ¿qué hago? Resto. Final menos inicial entre la razón. Pero como va de 1 en 1, dividir entre 1 no va a tener sentido. Así que mejor lo dejo así. Y al final, no te olvides, le sumas 1. Se cancela y te sale 10 términos. Y mira, efectivamente sí hay 10 términos. Probamos con otro. Si tengo 2, 4, 6, 8 y de repente hasta el número 20. Y me preguntan, ¿cuántos términos hay en dicha progresión aritmética? Igualito. Resto, final, menos inicial. Entre la razón va de 2 en 2, más 1. Esto es 20 menos 2, 18. 18 entre 2 sería 9. Y 9 más 1 sería 10. O sea que aquí hay 10 términos. ¿Sí? 10 términos. ¿Listo? Muy bien. Esto es para calcular entonces el número de términos. No te vayas a olvidar. El valor de R tienes que colocarlo con todo y su signo, sea positivo o sea negativo. Bien. Por aquí nos habla acerca del término central. Aparece solo cuando la progresión aritmética tiene una cantidad impar de términos, es decir, sumamos el primero más el último dividido entre 2. Ahí es donde existe el término central. En progresión aritmética solamente es esta única fórmula, ¿no? Porque hay otros temas en donde también se pide calcular el término central y sí hay más de un término central. En este caso dice que solo existe siempre y cuando la cantidad sea impar de términos. Y por último, por acá, tendríamos que ver lo que sería la suma de términos. Es decir, aquí recién vamos a utilizar el valor de n. Es decir, ¿para qué necesitamos saber cuántos términos hay? Aquí lo utilizamos en la suma de términos de la progresión aritmética. Es decir, si me piden calcular a qué sería igual la suma de la progresión aritmética, aquí de 2 más 5 más 8 más 11. Es fácil ver que yo puedo sumar y puedo indicar la respuesta. Pero supongamos que sean números mucho más grandes, hasta un número más grande, me voy a demorar en contar todo. Entonces, para eso dice, para calcular la suma de términos, es igual al término 1, o sea, el primer término, más el último término, entre 2 y todo multiplicado por n. N es la cantidad de términos. La suma de términos aquí, si estamos hablando que vas a sumar números enteros, como lo que está por acá, significa que la suma también es un número entero. ¿Por qué lo digo? Porque a veces los números son así. De repente estás sumando el primer término. Supongamos que el primero sea 2, es el último. Supongamos que sea, por ejemplo, 11, y acá dividido entre 2. Y de repente aquí hay, supongamos que sea 6 ya, por ejemplo. Entonces, 2 más 11, 13. 13 entre 2, ahí viene la duda, profesor, pero 3 entre 2 no se puede dividir. Ah, de repente 13 no se puede dividir entre 2, pero de repente este sí. Entonces, sí o sí, la suma de números enteros te va a salir, obviamente, como respuesta, números enteros. De repente la suma de estos dos no se podrá dividir entre 2, pero este de acá sí. Porque recuerda que al final, si te va a salir 13 multiplicado por 6 y dividido entre 2, al final ahí puedes cancelarse, ¿no? Y ahí te sale el resultado. ¿Ya? Así es que por ahí no vayas a pensar que si te sale, por ejemplo, a un ejercicio, no es que no se pueda dividir, de repente te falta multiplicar por 6 y recién simplificar por 2. ¿Listo? Ahora, esta fórmula que está por acá es lo mismo que la anterior, solo que aquí está reemplazando la fórmula de AN.
¿Te acuerdas la fórmula de AN del último término o del término enésimo? Mira, si tú reemplazas esta fórmula que está aquí, si tú lo reemplazas aquí en este AN, miras, al final se va a sumar con este A1, ¿sí o no? Es por eso que acá aparece 2 veces A1 más N menos 1 por R. Nada más es la misma fórmula, ¿ya? De preferencia, yo te sugiero que te aprendas este que está por aquí, porque al final este AN te sugiero que también lo reemplaces por separado. Primero calcules el término final, luego recién lo reemplazas en esta fórmula y a partir de ahí vas resolviendo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Tómele en todo caso por ahí alguna captura de pantalla para que tengan las fórmulas a la mano. Ya, perfecto. Listo, entonces vamos a desarrollar por favor los ejercicios por acá. Vamos a ir viendo, cualquier cosita me van avisando. ¿Sí? Ejercicio número 1 nos dice, en la progresión aritmética de 3, 9, 15, 21, ¿no? Haya el valor del término que ocupa el lugar 38. En otras palabras, te está pidiendo el término número 38. ¿Sí? Para eso, ¿qué necesitas? Necesitas la fórmula del término enésimo que le llama, o el último término. Yo lo escribo por acá, ¿sí? Es A de n, ¿no? AN es igual a A1, ¿sí? Más el valor de n menos 1 multiplicado por R. Ya sabes quién es A1, ya sabes quién es R, si no sabes cómo identificar. Profesor, ¿y quién es N? N es justamente lo que te está pidiendo. Hallar el valor del término que ocupa el lugar 38. Es decir, este N tú le cambias por el 38, este N le cambias por el 38. Y listo. Con eso vas a calcular el término número 38. ¿Ya? A ver, vamos. Calcula por ahí y me vas indicando cuál sería tu respuesta. Me avisan por ahí si tienen alguna dificultad para poder calcular los términos.
A ver, chicos, lo primero que tenemos que hacer es identificar todo lo que necesito para la fórmula, ¿no? Entonces, veamos. Necesito el primer término. El primer término de la progresión aritmética es el número 3. Ahí está. Necesito el valor de R, es decir, de cuánto en cuánto está aumentando. Si no se sabe, simplemente haz la diferencia de dos términos consecutivos. Obviamente, de derecha a izquierda. Por ejemplo, 9 menos 3, respuesta 6. O sea, está aumentando de 6 en 6, ¿verdad? 3 más 6, 9. 9 más 6, 15. 15 más 6, 21 y así. Está aumentando de 6 en 6. Cuando me piden calcular el término que ocupa el lugar 38, me están pidiendo el valor de A de N cuando vale 38, ¿no? O sea, hay que reemplazar justamente esa parte. Entonces, cuando aquí me dicen 38 y acá me dicen 38, reemplazo, ¿no? Entonces, este valor de A1 vale 3 y este R sería 6. Perfecto. Ahí está. A ver, desarrolla e indícame cuánto vale ese término 38. Ajá, exactamente así es. Vamos, vamos. Participa, participa. Bien, por acá entonces, si gustas, multiplica de forma distributiva, o si no, acá restas y luego multiplicas también, bueno. Ujú, así es, muy bien. Bien, esto tiene que salirte 222 más 3, 225, ¿no? Entonces el término del lugar 38 será el 225. Listo. Entonces vamos a colocar por aquí. Ahí está. A ver, de la misma forma, a ver, número 2. No te olvides las fórmulas por ahí. Si es necesario, a ver, nuevamente por acá, tomen una captura de pantalla. Ahí están las fórmulas. Lo voy a acercar si deseas un poco. Ahí está para que tomes fórmula. eh, Tomes captura de pantalla de la razón aritmética y del término enésimo. Ese es uno. Acá tienes el número de términos, ¿sí? Y acá está el término central. Y por último tienes suma de términos, ¿no? Acá. Esta fórmula nada más. Este otro simplemente es reemplazando lo que está arriba. Pero siempre es bueno especificar. A ver, número 2. El término que ocupa el lugar número 15, o sea, cuando n vale 15, dice de una progresión aritmética, es 67. Si la razón es igual a 4, ¿cuál es el primer término? A ver, yo dejo por acá la fórmula general, ¿ya? A ver, la fórmula general o el término enésimo es acá cuando es AN. Esto ya sabes es el A1. Este es el valor de N. Y por acá, perdón, este es el valor de N. Y por acá es R. Ya está. A ver, vamos reemplazando según lo que te dice el problema. ¿Cuánto sería entonces el valor del primer término?
¿Listo? Vamos a identificar por aquí. Mira. El término que ocupa el lugar número 15. ¿Cómo es esto? El término número 15. ¿Cuánto vale? Dice, el término que ocupa el lugar número 15 de una progresión aritmética es 67. Esto vale, dice, 67. ¿Listo? Pero luego dice, si la razón es igual a 4, o sea, otro dato, el valor de R es igual a 4. Estos son los dos datos que te da. El término del lugar 15 es 67 y la razón es igual a 4. ¿Sabes lo que vas a hacer? Aquí en el plaza. Cuando n vale 15, cuando n vale 15. ¿Cuánto es el primer término? Eso es lo que te están pidiendo. ¿Cuánto es el valor de r? Ahí está, 4. ¿Y cuánto es el término 15? Aquí está, 67. Listo. Resuelve y encuentra cuánto vale A1, que sería el primer término. A ver, vamos. Muy bien. Entonces, por acá. A ver, por aquí sería 14, ¿no? 14 multiplicado por 4. Bueno, 14 por 4 sería 56, ¿no? Y este término, o este número, si lo paso a restar con él, ahí me va a salir 11. O sea que el primer término es igual a 11. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a ver el siguiente. Número 3. Hay el término central de una progresión aritmética cuya razón es 6 si se sabe que el segundo término es 18 y el último término es 60. A ver, vamos. Calcula el término central. Había una fórmula para esa parte, ¿sí o no? Si no te acuerdas la fórmula, te he ido por acá. El término central, AC, es igual a el primer término más el último término dividido entre 2. Así nada más. A ver, vamos. Voy revisando por acá. Vamos, revisen, lean con cuidado por ahí. No lo resuelvan por resolver, lean con cuidado.
Muy bien. Entonces, por acá, debes acordarte que la razón aritmética, ¿te acuerdas? Era la diferencia de dos cantidades, bueno, consecutivas, ¿no? Puedes restar, por ejemplo, el segundo término menos el primer término, ¿no? Y al final se supone que debe ser la razón aritmética. Por dato, dice la razón aritmética es igual a 6. Si se sabe que el segundo término es 18, o sea, A2 es 18, entonces yo quiero saber cuánto vale el primer término, ¿no? Porque si yo sé cuánto vale el primer término, voy a poder reemplazar en esta fórmula, ¿verdad? Así es que por aquí el primer término tiene que ser igual a 12, ¿cierto? Porque 18 menos 12 me va a salir 6. Entonces, el primer término debe ser 12. Si el primer término es 12, el siguiente, si le sumo 6, me sale 18 y coincide obviamente con el segundo término. ¿Ya? Para reemplazar en esta fórmula, sencillo, ¿no? Este es el primer término, 12, más el último término, que sería, aquí dice 60, y eso entre 2. La suma es 72, y 72 entre 2, 36. Ahí está. Entonces, el término central es igual a 36. Listo. Solo hay que tener cuidado por ahí con los datos que nos dan para verificar quién es el primero o segundo término. ¿Listo? A ver, número 4. Calcula la suma de los términos de la progresión aritmética. A ver, vamos. ¿Cuál es fórmula de la suma? Aquí está. S es igual al primer término, A1, más el último término, AN, sobre 2 multiplicado por N. Profesor, ¿y quién es AN? Ya, AN, por si acaso, AN, ¿te acuerdas? Era el primer término más el valor de N menos 1 por el valor de R. Ya está. Verifica por ahí, ubica todos tus datos y reemplaza en el valor de S. Me avisas cuánto te estaría saliendo. Recuerda que hay que sumar todo, absolutamente todo.
Bien, vamos revisando. Bien, vamos a revisar entonces por aquí cómo sería el desarrollo. ¿Ya? A ver, vamos a verificar acá lo que sería el primer y el último término, ¿no? ¿Te acuerdas que para calcular lo que sería la suma de términos, es decir, de todo, tenemos que saber cuánto vale el primero y el último, ¿sí? El primero y el último. A ver, vamos a ver entonces por aquí. Como podrás ver por acá, este es 15, 18, 21, 24. Se puede observar que está aumentando de 3 en 3. ¿Listo? Pero por acá voy a decir lo siguiente. La razón aritmética es la diferencia de dos números, por ejemplo, el 15 y el 8. Pero yo resto 18 menos 15 para que me salga R igual a 3 positivo, ¿no? Porque obviamente yo sé que está aumentando y siempre va así. Derecha, izquierda es lo que se resta. Si es así, entonces, ¿eso qué significa? Que la razón aritmética también debe ser igual a la diferencia de 15 menos m. Y debe salirme 3, ¿sí o no? Entonces, si es así, ya puedes saber cuánto vale el valor de m. M debe ser 12, ¿sí o no? ¿Verdad? M tiene que ser igual a 12. ¿Listo? Desde ahí tienes que comenzar. ¿Sí? Desde m igual a 12. Entonces ya tienes el primer término. Este m igual a 12 prácticamente sería el primer término, ¿no? Puedes ver que es el término con el que comienza, se podría decir. ¿Listo? ¿Vas a calcular el último término? No, no es necesario porque acá en el texto ya te lo está indicando. Entonces no necesitamos el último término porque el último término ya sé cuál es. Así es que solamente debo indicar quién es el primer término. En este caso el primer término es igual a 12. ¿Listo? Ahora sí puedo reemplazar en mi fórmula. Término 1, 12. Término último o el último término, 51. Número de términos, profesor, no sé cuánto vale n. Ah, ya. Aquí lo vamos a calcular. A ver, el valor de n, ¿te acuerdas por fórmula? Era el último, 51, menos el primero, 12, entre la razón, mira, la razón es 3, y al final más 1. Más 1. Así. La diferencia de 51 menos 12 sale 39. 39 dividido entre 3 es 13. 13 más 1 es 14. O sea que hay 14 términos en total. Bien, sigamos. Ahora aquí n reemplazo por 14. Justo sucede lo que te estaba indicando, ¿te acuerdas? La suma, por ejemplo, aquí sale 63. Pero 63 entre 2 no voy a poder.
Pero lo que sí puedo hacer es multiplicar 63 por 14 y dividir entre 2. En otras palabras, saco mitad, pues, ¿no? Mitad de 2, 1. Y mitad de 14 sería 7. Entonces aquí me va a quedar 7. Ahí está. Entonces tendría que multiplicar 63 multiplicado por 7, ¿no? 7 por 3, 21. 1 llevo 2 y 7 por 6, 42 más 2, 44. O sea que la respuesta es 441. ¿Listo? Bien. Ya tenemos nuestra resolución. Muy bien. Esto vamos a copiarlo por acá. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Número 5. En una carretera se ubican conos de tráfico separados por una distancia de 2,5, dice, ¿no? Pero bueno, nosotros es 2,5 metros. Pregunta, ¿a qué distancia del primer cono se ubica el 20º cono? El 20 se refiere al término 20, ¿no? A eso se refiere cuando dice 20. ¿Ya? Recuerda que acá está utilizando el punto, pero nosotros ya sabemos que debería ser la coma, pues, ¿no? La coma es lo que normalmente se debe utilizar, no el punto. Coma. Listo. A ver, resuelve. Me envías tu respuesta por ahí, a ver cuánto te estaría saliendo.
A ver, vamos a ver aquí. Calculamos acá una distancia horizontal en donde aquí se encuentra el primer cono y aquí se encuentra el 20º cono, ¿no? El término 20 prácticamente, el término 20 y acá el término 1. Nos dicen que la separación entre cono y cono es de 2,5. La separación entre el A1 y el A2 aquí tiene una distancia de 2,5 metros. A 2,5 metros se podría decir, ¿no? Luego uno dice, ¿a qué distancia del primer cono se ubica el 20º cono? O sea, ¿a qué distancia? Es decir, ¿cuánto es esta distancia en total? ¿No? Eso es lo que nos estaría pidiendo. Ahora, yo lo puedo calcular también así. Puedo decir, si lo hacemos como una recta numérica, podría decir que acá estaría el primer término, que sería el 0. Si le sumo 0,5, el siguiente sería 2,5 metros. Si le sumo otra vez 2,5 sería 5 metros, pero para colocarlo en decimal sería 5,0. Y así sucesivamente. Entonces quiero saber, en el cono número, dice a qué distancia del primer cono se ubica el 20º cono, ¿no? ¿A qué distancia estará? Dice, ¿no? Entonces, reemplazo. Término general, o sea, el AN, es decir, el A20, es igual al primer término, más 20 menos 1, multiplicado por la razón 2,5. Si multiplicas 2,5 por 20, te va a salir 50, ¿no? Y si le restas 2,5 por 1, te va a salir 47,5. Eso quiere decir que la distancia de separación del primer al último cono es de 47,5 metros. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Bien. A ver, siguiente. Número 6. A ver, lee por ahí y me envía su respuesta.
A ver, la 6 nos dice, Ricardo hace una carrera con su colección de carritos. Para ello, dice, los ubica en una fila de tal manera que el primer carro está a 10 centímetros de Ricardo. Ujú. A ver, vamos a colocar por aquí una línea. Supongamos que Ricardo se encuentre aquí. Vamos a colocar a Ricardo entonces. Ya, ahí está Ricardo. El primer carro está a 10 centímetros de Ricardo. Pongamos que el primer carrito esté aquí. Entonces acá este será el A1. Y este tiene una distancia de 10 centímetros, ¿verdad? Dice, el primer carro está a 10 centímetros de Ricardo. El segundo está a 17 centímetros, obviamente de Ricardo. Acá está el A2. A2 está a una distancia de, ¿qué dice? 17 centímetros de Ricardo, no de él. De él no, de Ricardo. Significa que esta distancia es de 7, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque desde aquí hasta donde está Ricardo debe ser 17. ¿Lo viste? Luego, el segundo, perdón, el tercero, a 24 centímetros de Ricardo, obviamente. Si hasta acá voy 17, para llegar al tercer carrito hay que sumarle unos 7 centímetros más. Acá estará el carro número 3. Esta distancia por aquí debe ser también de 7. Porque si tú sumas 7 más 7 más 10, hay 24 centímetros que está desde el carro número 3 hasta Ricardo. Y el que sigue, que es 31 y sucesivamente. Bueno, luego dice, ¿cuántos carros tiene Ricardo si se sabe que el último carro está a 101 centímetros de Ricardo? Quiere decir que desde donde está Ricardo hasta la última parte, hasta el último, debe ser igual a 101. Ahí está. Para que simplemente por ahí se cumpla una progresión aritmética, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a restar nada más estos 10. Restas este 10 de 101, le quitas 10 y te va a quedar 91, ¿sí o no? Y solamente te concentras en trabajar desde aquí. Nada más. Hasta ahí habrá 91 centímetros. Y te olvidas de esta parte. Solamente acá tienes el término 1, el término 2, el término 3, que avanza, ya sabes, de 7 en 7, ¿no? Y te está preguntando cuánto es el último término, en otras palabras, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. ¿Cuántos carros tiene? O sea, ¿cuánto es el valor de n, se podría decir? Si el valor de n fuese 2, tengo 2 términos. Si el valor de n fuese 3, tengo 3 términos. Y así. A ver, un momento. A ver, otra forma de poder trabajarlo es de la siguiente manera. Borramos este de aquí.
Y para que sepas cuánto vale A1, asume de que esto es como si fuese una recta numérica, desde acá, empezando desde cero. Si empiezas desde cero, por ejemplo, el primer término, desde cero hasta A1, el primer término sería 10, ¿no? El primer término sería 10. El segundo término como si fuese 17. El tercer término como si fuese 24, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que sigue, ¿no? Desde cero hasta el último, obviamente el último debe ser 101, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque hasta acá mide 10, es el primer término es 10, hasta acá mide 17, el segundo término 17 y así. El último debe ser 101. Con eso ya puedes calcular ya. Ya tienes el último término, ya tienes el primer término, ya tienes la razón porque ya sabes de cuánto en cuánto está aumentando. Así es que lo que te faltaría saber es simplemente el valor de n, ¿cierto? El valor de n es lo que sería el número de términos, obviamente los números de carritos, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar por acá. Vamos a ver lo siguiente. N, número de términos, es igual al último menos el primero, entre la razón va de 7 en 7, más 1. Ahí está. Por aquí dijimos que salía 91, ¿no? 91 entre 7 te va a dar 13. Y 13 más 1, respuesta 14. O sea que tiene 14 carritos. ¿Listo? Esto viene por acá. ¿No está? A ver, esta parte. ¿Cómo vas a calcular aquí? Simplemente vas a reemplazar para cada uno de ellos. Para él, para él, para él, para él. ¿Cómo vas a reemplazar? O el término general o el término enésimo. ¿Recuerdas? El término enésimo es igual al término 1 o al primer término más, ahí viene n menos 1 por r. Cuando te pidan A3, reemplázalo. Cuando n vale 3, ¿no? Cuando n vale 3, por ejemplo, acá sería
3 y acá sería 3. Obviamente 3 menos 1, 2, o sea, A3 es A1 más 2 veces R. Igual reemplazas para cuando N vale 6. Cuando N vale 6, igualito reemplazas. Y aquí vas a tener una ecuación y aquí otra ecuación. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Puedes calcular R y el valor de A1. Recuerda que aquí vas a trabajar sistema de ecuaciones. Y sistema de ecuaciones nosotros ya hemos visto, ¿recuerdas? A ver, vamos. Listo, chicos. A ver, por ejemplo, si quiero calcular el valor de A6, cuando N vale 6, cuando N vale 6, 6 menos 1, 5R. Así es que si sumamos estos dos, voy a tener el A3 más A6, ¿sí o no? Entonces, por aquí, si sumo estos dos, voy a tener que es A1 más A1, es decir, 2 veces A1 más 12R más 12R más 7R es igual a 57. Esto es como una primera ecuación, ¿sí? El que sigue voy a calcular a 5. Cuando n vale 5, cuando n vale 5, o sea, 5 menos 1, 4, ¿sí? Otra vez la fórmula. Ahora cuando n vale 10, cuando n vale 10, 10 menos 1, 9. Ahí está. Ahora, si sumamos estos dos, voy a tener A1 más A1 es 2 veces A1, más 4R más 9R más 13 veces R. Y esto vale 99. Ahí tengo mi segunda ecuación.
El sistema de ecuaciones formado es el siguiente. 2a más 7r igual a 57. Y por acá la otra ecuación 2a1 más 13r igual a 99. Lo que te pide ahí es calcular el valor de r en realidad. Solamente r. Vamos, de ese sistema de ecuaciones, ¿cuánto sería r? Bien, por aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es restar. Si yo resto las ecuaciones de la siguiente forma, yo digo restar las ecuaciones 2 y 1. Entonces sería 2a1 menos 2a1, 0. Se cancela porque estoy restando. 13r menos 7r te va a salir 6r. Igual 99 menos 57 te va a salir 42. Finalmente, el valor de r te saldrá 42 entre 6. Respuesta 7. ¿Qué estoy aplicando acá según el sistema de ecuaciones? El método de reducción. En otras palabras, si tú hubieses agregado acá el signo menos y el signo menos, ¿te acuerdas? Cuando sumas estos dos, se cancela. Cuando sumas estos dos signos diferentes, al final se resta y se coloca el signo del mayor. Y cuando sumas estos dos, al final se resta y se coloca el signo del mayor también. Así es que R sale igual a 7. ¿Ya? No te olvides, estamos aplicando por ahí sistema de ecuaciones. Por eso es que está en álgebra, ¿no? Bien, tenemos un ejercicio más por acá. Vamos a ver la 8. A ver, lee por ahí la 8.
A ver, a ver, a ver. Vamos a ver la 8 por aquí, ¿ya? A ver, en una progresión aritmética, el primer término es 12, el número de términos es 9 y la suma es 252, ¿no? Eso es lo que nos da ahí. En otra progresión aritmética, el primer término es 2 y la razón es 6. Dos términos del mismo lugar de estas progresiones son iguales. Dos términos, dice, dos términos del mismo lugar. Si se sabe que ambas progresiones poseen un término en común, ¿en qué lugar se coloca dicho término? Ujú. A ver, a ver, a ver. Por aquí, el último de la progresión. Ya, a ver. A ver, voy a ver qué es lo que puedo calcular en el primero. ¿Ya? Por ahí vamos a ir descartando algunos valores para que se den cuenta. Sí, a ver, miren. Por aquí en esta primera parte nos dice el primer término, tengo el primero, tengo el número de términos y tengo la suma. Entonces, creo que puedo utilizar la suma de términos. Bueno, a ver, como fórmula, la suma de términos es igual al primero más el último entre 2 por n, ¿cierto? Pero la suma ya me está dando, la suma es 252. El primero es 9. Ah, perdón, el primer término es 12. El último es el que no sé, an. Ese es el que no sé. Y el número de términos, 9. O sea, acá me están dando el término número 9, ¿no? ¿Sí? El término número 9. Obviamente el último, bueno, el último. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, lo que voy a hacer es, este 2 voy a pasar a multiplicar, este 9 voy a pasar a dividir, porque el 2 divide y el 9 está multiplicando, bueno. Entonces, por aquí me estaría saliendo 252 por 2 entre 9. Y esto es igual a 12 más el término 9. Así, ¿listo? A ver, vamos a reducir por acá. A ver, este es 224, 504, ¿no? Dividido entre 9 sale, a ver, 5, 45, 54, 56. O sea, sale 56, claro, ¿no? Entonces debe ser 42. Ah, perdón, perdón. Yo estoy diciendo 56 y pongo 54. Disculpe. 56, bueno. Entonces quiere decir que el término 9 es 44, ¿no? Claro, claro, así es. Ahora sí. Y con ese término número 9, ¿qué puedo calcular también? Puedo calcular el valor de R, ¿no? Pero no sé si sea necesario el valor de R, ¿ya? Pero sí lo necesitamos. Ahorita vamos a verlo por qué. ¿Sabes por qué necesitamos el valor de R? Porque yo necesito saber cuánto es acá la fórmula general de esta primera progresión aritmética, ¿sí? Entonces, el valor de AN es igual, ya sabemos, al primer término, ¿sí? Ahí está el primer término, más el valor de N menos 1 por R, ¿ya? Lo que yo tengo como dato es este de acá, que el término número 9, o sea, acá el término número 9, el término número 9. Este es el que yo tengo. Me ha salido 44. Este también yo tengo. Vale 12. Y el valor de R por ahí. ¿Cuánto te sale R? A ver, calcula por favor de aquí el valor de R. ¿Cuánto te estaría saliendo?
Ajá, ya, ese es el que se necesita también. Sí, ese de ahí también se necesita. Bien, entonces vamos a poner acá R debe ser 4, ¿no? 9 menos 1 es 8. Este 2 se lo paso a restar, me queda 32. 32 entre 4, entre 8, perdón, sería R4. ¿Ya? ¿Para qué lo necesitamos? Para calcular el término general. Entonces yo digo el valor de AN, ¿no? El valor de AN, por ejemplo aquí, o el término M, por ejemplo. El término M es igual al primer término, que yo sé que vale 12, más el valor de M menos 1 multiplicado por 4, porque 4 es R, ¿cierto? Sí, eso es lo que vamos a ver justamente, ¿ya? Hasta ahí. Voy ahora para la segunda progresión aritmética. Dice, y en otra progresión aritmética, el primer término, o sea, un valor de A1, ¿no? Aunque debería colocarle B1 en realidad, porque ya es otra progresión aritmética, B1, dice que es igual a 2. Y la razón es igual a 6. Entonces, acá voy a calcular la fórmula general o el término general. El término general, pero justo va a coincidir con M, es el primer término, 2, más el valor de M menos 1 multiplicado por la razón que vale 6. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Dice, dos términos del mismo lugar, obvio, ojo que dice del mismo lugar, no dice del mismo término, obviamente. Del mismo lugar, son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso, igualar. Entonces, por acá vamos a igualar ambos, este de aquí y este de aquí. Y ahí me va a salir el valor de M, ¿sí? Entonces, a ver, iguala, por favor. Iguala, se va a cumplir lo siguiente, ¿ya? Se va a cumplir que el valor de BM es igual al valor de AM. Son iguales. Por eso dice el término de mismo lugar son iguales. Igualamos entonces toda esta cantidad por aquí es igual a este otro que está por acá. A ver, iguala y encuentra el valor de M. Ya, perfecto. Entonces, en ambos casos tiene que salirte lo mismo, ¿no? Este sería 2 más 6M menos 6 es igual a 12 más 4M menos 4. Ujú. Acá es 6M menos 4, 4M más 8. Por aquí, 6M menos 4M igual a 8 más 4. Resta 2M, suma 12. Y entonces encuentras que el valor de M es igual a 6. Significa que el término número 6 de la primera y de la segunda progresión aritmética son iguales. A ver, vamos a copiar por aquí entonces.
Ya está. ¿Listo?